La prenda lolita que casi nadie ocupa, como yo. Los bloomers eran la ropa interior de las primeras décadas del siglo XX. Eran abultados, hechos de algodón y llegaban hasta las rodillas. A veces llegaban entre el tobillo y la rodilla, ya que se utilizaban con faldas en forma de A. El término bloomer viene de una prenda que vistió la activista americana por los derechos de las mujeres, Amelia Jenks Bloom. Amelia quería que las mujeres vistieran vestimentas más cómodas y que promovieran la libertad de movimiento. Por lo tanto, ella apareció en unos pantalones muy parecidos a lo que eran los bloomers en ese tiempo, en público, y fue ridiculizada hasta su muerte, debido también a otros tipos de fashion choices que hizo en su vida. Cuando los bloomers fueron introducidos como una vestimenta confortable y buena para las mujeres, en 1800 mucha gente quedó avergonzada y choqueada por este tipo de vestimenta, ya que muchas personas pensaban que los bloomers deberían estar cubiertos por faldas. Eventualmente las mujeres se vieron llamadas y confortadas por la comodidad y el abrigo de los bloomers. Alrededor de este tiempo se comenzaron a vestir como ropa deportiva para mujeres, sobre todo en colegios y instituciones educativas. Fueron fabricados de algodón grueso para que fueran duraderos. Eran también usados por mujeres que les encantaba hacer el nuevo deporte revolucionario y choqueante para la sociedad: andar en bicicleta. En ese tiempo, ocupar una prenda que separara las piernas era terrible y también obviamente mirado como indecente. Ahora los ocupamos en el lolita, ciertamente de forma mucho más corta. La mayoría de los bloomers llega a la mitad del muslo. Sí hay algunos que todavía llegan hasta la rodilla, pero son muy pocos. Por ahora mayoritariamente se ocupan para mantener las miradas de pervertidos fuera de nuestros vestidos, o por el viento. Hashtag viento los panzos. Somos el Jardín Secreto. Suscríbete si no te has suscrito a este canal y presiona el botoncito de la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Si crees que nos faltó algo o quieres que hablemos de algo en específico, por favor déjalo en los comentarios.